13:38, estás escuchando Economía 1000 y seguro nos estás viendo por el canal de YouTube 1000 Noticias AM. Le decimos a la gente que pueden seguir escribiéndonos y les saludo muy especialmente a Mario Canela y veo un mensaje, creo que es un sobrenombre, un seudónimo, El Sordo. Así que si El Sordo me dice cómo se llama, voy a enviarle especialmente saludos también. Pueden escribirnos al 0994-674-000. Josema, ¿qué tal el mar? Estás medio apagado, parece hoy. Nos decimos mitad de semana, pero casi mitad de semana. No hay nada. Silencio. Frío. Está bien. Alfredo Pereira, tenemos información, tenemos análisis ahora. Sí, yo creo que hace tiempo estábamos, digamos, con este tema pendiente un poco de los combustibles. Y también creo que siempre es bueno de repente repetir, digamos, cómo está el mercado internacional, las tendencias, lo que se debate, lo que se discute, lo que se estima, lo que está pasando, ya que, por supuesto, es un bien sumamente importante, digamos, y que afecta, podemos decir, de manera cotidiana nuestra movilidad, nuestra economía y también, como siempre venimos hablando, el componente, digamos, de la inflación, ¿no? Tenemos... Sí. Insumos de soporte, así que... Trajimos ahora que estamos en la tele algunos gráficos importantes, creo que... Este me encanta porque describe tan bien cómo está funcionando está funcionando el mercado de los combustibles, Alfredo. Pues muchas veces la gente no dimensiona cómo está compuesto a nivel mundial el crudo, las reservas de crudo. Totalmente, y esto muestra prácticamente las reservas, no la producción ni la extracción. Y ahí se ve, por ejemplo, Venezuela es el que mayores reservas tiene de crudo en todo el mundo. Y por otro lado, algo importante siempre mencionar, bueno, todo lo que es la zona de Medio Oriente, ahí están, se dice lo que es, parece que cuando Dios creó el mundo, ahí puso todos los combustibles fósiles, porque las bolsas de gas también más importantes están ahí. Entonces, si vos sumás todos los países que están ahí, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, Irán, Irak, etcétera, está todo ahí. Y en este sentido, ¿verdad? Y las reservas te hablan de la disponibilidad que se tiene. Estas son reservas encontradas, halladas y probadas. Por lo tanto, ahí se ve también la importancia que tiene Rusia, ¿verdad? Rusia prácticamente tiene una producción aproximada de 10 millones de barriles diarios y en estos pronósticos, cuando ves 80.000 millones, digamos, de barriles como estimación, digamos, las reservas probadas en un consumo, digamos, interno, o sea, si vos estás usando 10 millones todos los días, prácticamente tienen ellos hasta 20 años, digamos, para seguir consumiendo eso que tienen, sabiendo que en relación al combustible fósil uno siempre está explorando y tratando de profundizar también nuevos lugares, ¿verdad? Y si es netamente el consumo interno de Rusia consume cerca de 3 millones de barriles diarios. Para su consumo interno tiene cerca de 70, 80 años, digamos, para ello. Si hiciéramos un ranking, Venezuela sería el que lideraría, ¿verdad? Sí. Con 303.000 millones de barriles. Totalmente, pero ahí de nuevo Venezuela, pero si vos sumás toda esa región, digamos, del Medio Oriente, ahí está, son imbatibles ellos. Y de hecho de ahí nace todo lo que es la Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. OPEP. La OPEP. Y en la siguiente lámina, también para que la gente que nos sigue en YouTube pueda seguir viendo, esto sí tiene que ver con la producción. Estados Unidos hace unos 10, 15 años no estaba liderando el ranking. De hecho, Estados Unidos era el principal país importador de crudo. Y esto en gran medida se debe a que a partir del año 2010 está todo este descubrimiento del fracking, que es el método, digamos, de exploración horizontal, donde a través de fluidos se rompen las rocas, donde están ahí, digamos, los componentes, los hidrocarburos, y ahí se extrae tanto el crudo como el gas, digamos. Pero es un método bastante criticado por los ambientalistas porque en teoría ese fluido, esa mezcla de agua a presiones muy altas con componentes químicos, quedarían las napas y eso podría afectar, digamos, los cultivos, la tierra, la población, el consumo de agua, etcétera, ¿no?
Tiene el 20% de la producción mundial de petróleo Sí. Estados Unidos. Esto es del año 2021, pero sigue siendo más o menos así. Le sigue Arabia Saudita. Le sigue Arabia Saudita y Rusia, que está ahí en tercer lugar. Rusia, con la guerra, y prácticamente en los datos que yo estaba viendo del último informe que tiene la OPEC, la Organización de Países Exportadores, como también la Agencia Internacional de Energía, Rusia en verdad en su producción disminuyó, comparando los niveles de la preguerra, 380.000 barriles diarios nomás, en promedio. Y en la exportación 580.000. O sea, sigue teniendo muy buenos ritmos. Y ahí ve, por ejemplo, China hoy es el principal país importador de crudo, pero como vemos, China también produce, lo que pasa es que ellos Veo 5%. son 1.400 millones y por supuesto todo lo que ellos producen no les da para abastecer. Y ahí ves, mira, tenés Arabia Saudita. Aparece Irak, Brasil también. sí, Brasil con la agencia estatal, uno de los principales productores. Prácticamente hoy está al mismo nivel que China. Y tenés Irak, Irán, Kuwait, toda esa zona del Medio Oriente son productores importantes. La siguiente lámina, por favor. Ahí vemos... Esto quizás, si se hace un zoom nomás, quizás un gráfico complicado, pero esto para demostrar, como a mí siempre me gusta decir, que no todos los crudos son iguales. Los hidrocarburos tienen también características propias y por lo general hay dos medidas muy importantes. El API, se le conoce así como del American Petroleum Institute, una medida que ellos desarrollaron. El API lo que mide es la gravedad o la densidad. Y después está el contenido de azufre. Esas son las dos medidas más importantes. Hay otras que tienen que ver con la pureza, etcétera, pero estas son las dos más conocidas. Y es interesante porque, por ejemplo, vos tenés crudos con densidades muy pesadas, otras con densidades muy livianas. Cuando justamente la densidad es muy liviana, se considera un petróleo, y de ahí viene el nombre petróleo liviano. Cuando la densidad es muy grande se le conoce como pesado, y eso tiene que ver con sobre todo la industria, porque las industrias generalmente cuando arman, digamos, cuando invierten y cuando arman la planta de refinería, de refinamiento, por lo general ellos se adaptan a un tipo de crudo. Y eso, por ejemplo, es lo que o a mí me gusta siempre contar lo que está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos, a través del fracking, prácticamente explotó el crudo en Estados Unidos, pero ese crudo en verdad es un heavy light. Y si vemos, bueno, si uno hace zoom después en el gráfico y cuando tengan, uno puede ver que el WTI tiene una gravedad más de 40 o cercana al 40, y por otro lado también tiene bajo contenido de azufre. O sea, es un petróleo dulce y liviano. Y sin embargo, las refinerías de Estados Unidos, como estaban acostumbradas a importar de Oriente Medio, de Rusia, etcétera, de Venezuela incluso, en su momento, que son petróleos más pesados, no estaban. Entonces, siempre tenían. Por eso, cuando empezó la guerra, prácticamente Estados Unidos importaba cerca de 600.000 barriles diarios de Rusia, que cortó inmediatamente. Fueron las primeras sanciones inmediatas que hizo Estados Unidos con la invasión. Y me dice, ¿por qué si Estados Unidos produce 18 millones de barriles, para qué importa? Y bueno, importa para las mezclas. Y a través de esas mezclas es como que sus industrias están preparadas para elaborar ya sea el diésel o los derivados de gasolina, nafta, jet fuel, etcétera. Pero esto es muy importante porque básicamente no es solamente encontrar petróleo, sino también darse cuenta de las características que tiene el petróleo de ese lugar, y por ende vos construís tu inversión o tu industria a raíz también de las características que tiene ese petróleo, la cantidad que hay de ese petróleo, ¿verdad? Y en el siguiente gráfico, En la siguiente lámina, la OPEP más y la producción. claro, esto es interesante también. La OPEC es la organización de, como venimos diciendo, de países exportadores, digamos, de petróleo. Ellos se unieron alrededor a fines de los años 60. Han tenido una importancia muy grande. Hemos hablado ya aquí de las crisis del año 73, del año 78, que fueron en gran medida causantes de la inflación galopante que hubo en esos años.
y de las recesiones que hubieron posteriormente. Pero ellos han perdido un poco preponderancia, sobre todo porque Rusia venía invirtiendo fuertemente, porque también Estados Unidos, con esto del fracking que yo les contaba, y hoy prácticamente tienen cerca del 40% de la producción mundial del crudo. No obstante, siempre se habla de ellos como el cartel. ¿Y por qué decimos que son el cartel? Y porque ellos fijan la cuota, la cantidad. Y cuando vos fijas la cantidad, prácticamente estás una manera indirecta de fijar los precios. Y de hecho, la OPEC se junta todos los meses. La OPEC ha hecho alianzas. Hoy son cerca de 23 países, se llama OPEC más. Entre ellos ahí está Rusia, ¿verdad? Y obviamente tienen un importante porcentaje dentro del mercado al incluir a más jugadores. Claro, y ahí vos ves como Estados Unidos, Biden, por ejemplo, se acercó a Arabia Saudita, digamos, justamente tratando de intervenir de que más o menos se le eche a Rusia de ahí, y Arabia Saudita, recuerdo que en una entrevista le decían, mira que Irán también está, Irán nos bombardea todos los días. Y lanza misiles en los perímetros de nuestra tierra. Imagínate si seguimos haciendo acuerdos comerciales con ellos, cómo nos vamos a seguir con Rusia, ¿verdad? Y ellos establecieron un dato importante, prácticamente la disminución de 100.000 barriles diarios en la producción de los países aliados a partir del mes que viene. Y eso podemos ver quizás más adelante. Las implicancias. La siguiente, hay otra lámina. Sí. El consumo si volvemos, Lorenzo, Rodrigo, si volvemos, esto nomás, el gráfico de la derecha, lo que muestra para la gente que sigue en YouTube, es en gran medida la capacidad, digamos, de reserva que tenían las industrias de los países. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa? Bueno, en gran medida con la pandemia, con esa caída del consumo feroz, digamos, en todos los países, casi en todo el globo, ellos bajaron los niveles de producción. Sin embargo, con la recuperación de la demanda a partir del segundo semestre del año pasado, que se viene incrementando, en gran medida estos países de la OPEP no han hecho inversiones nuevas. Prácticamente se han dedicado a mantener las industrias que tenían, y por eso se ve que hoy los que tienen capacidad de aumentar la producción actualmente, digamos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El resto de los países, por más que quisiera, porque los precios están muy altos, en la oportunidad de nuestra vida no tienen cómo, porque recordemos que sacar más petróleo, todo lo que tiene que ver esa inversión en maquinaria, en extracción, perforación, etcétera, exploración, no es de la noche a la mañana. Y la inversión tampoco, ahora no es nada despreciable. Es muy, muy importante lo que se hace. Y también lo que habíamos hablado en algún momento, Alfredo, de que cuando se hacen este tipo de inversiones, no hay tanto incentivo, ya que hay muchos países que se están sumando a los acuerdos que van por la emisión ya cero, de la emisión cero ya para los años 2030-2050. Entonces, obviamente eso quita o genera desincentivo para otros jugadores. Exactamente, eso que vos comentás, Prince, es fundamental. Yo no encontré nomás un dato y un gráfico que tenía, porque justamente ahí la agencia, la cadena Bloomberg hacía un análisis sobre eso y decía que en gran medida los ingresos que han tenido tanto los productores de petróleo como las industrias que refinan el crudo, que lo transforman en los derivados, han tenido ingresos como nunca antes. No obstante, esos ingresos, que incluso superan los del 2012, no han sido capitalizados de la misma manera que en el 2012. ¿Y qué significa eso? Significa en gran medida que el gap que hay entre ingresos, mayores ingresos y gastos de capitalización o gastos de capital, al no ir a la misma par o en la misma correlación que hubieron en años anteriores, en años buenos, de buenos precios, se debe en gran medida a esto que vos comentás. Entonces, lo que decía este artículo, digamos, de Bloomberg, es que estos gastos de capital hoy se están
básicamente yendo a lo que es la manutención de los equipos que hoy están. No hay proyecciones de nuevas industrias, de abrir nuevas plantas. Y de hecho, y si querés, volviendo a Paraguay, digamos, en nuestro caso, muchos analistas, por ejemplo, hablan del precio del crudo, del Brent. El Brent es un precio de referencia importante. El otro es el WTI, el West Texas Intermediate, que por lo Que general rige más en el mercado estadounidense, y el Brent es en la zona euro, que es lo que que Paraguay toma, vamos a decirle, en el momento de la importación. exactamente, porque depende de dónde, ¿verdad? De dónde importe. Claro. Pero sí está ligado más a la industria que refinan, porque nosotros no importamos el crudo directo, nosotros Así no es. tenemos plantas de refinería ni procesamos este crudo. Por lo tanto, a nosotros nos es mucho más importante ver los precios de los derivados que nosotros usamos. Y Paraguay en eso es un importador neto. No tiene producción de crudo ni tampoco tiene refinería. Entonces, en lo que vos comentás es muy importante porque se dio una brecha muy importante entre lo que son los precios del crudo y los precios, digamos, de la gasolina, y si podemos hablar del diésel y los otros derivados como el jet fuel, etcétera. El jet fuel que se usa para la industria aérea, ¿verdad? Transporte aéreo. ¿Y por qué eso? Porque justamente al no haber nuevas plantas de inversión, porque los inversionistas dicen, y nosotros hace 10 años que venimos siendo los malos de la película, cada vez más los estados se están poniendo más firmes en las regulaciones de que los países se vuelvan carbono neutrales, poner impuestos a las emisiones de carbono, y justamente nosotros hacemos una industria de hidrocarburos, la emisión que tiene, digamos, el petróleo es importante, y toda esa fuerza que se está haciendo hacia una transición de energía más limpia. Dice, si yo voy a abrir una planta, que una planta, la más chica, tiene como territorio, ocupa 10 canchas de fútbol, eso tiene un payback, o sea, un recuperar la inversión en mínimo entre 8 y 10 años. Si yo voy a abrir una planta, primero lo que me va a tardar 3 años en construir y en procesar, cuando empiece a ganar y a recuperar mi inversión, probablemente, no sé, 2030, 2032, ya cómo van a estar las leyes en cuanto a las emisiones de carbono. Entonces eso quita totalmente los incentivos y eso hace que la brecha en los precios, por más que el crudo esté bajando o haya bajado, que por cierto igual ha sido tremendamente volátil en todo este tiempo, eso no haya tenido un efecto inmediato en el precio de los derivados como el diésel o la gasolina. Y ahí de nuevo nosotros en Paraguay hay un gráfico importante que no sé si ahí Rodrigo o Lorenzo me puede ayudar, que es sobre las cadenas, la cadena, digamos, de valor del combustible, para que la audiencia acompañe. El siguiente, a ver. Ahí dentro de esa presentación, no, ya no tenemos. Creo que es una lámina que estaba aparte de esa presentación. Pero bueno, básicamente es cuando nosotros vemos el precio, nos vamos a cargar a una estación de servicio. ¿Qué hay detrás de ese componente? Tenés el precio del crudo, que obviamente sí influye. Y como vimos, no es cualquier crudo. Sí, acá, muchas gracias. Ahí, por ejemplo, estamos viendo lo que es la cotización, digamos, del crudo, que es lo que yo decía. Ha tenido una volatilidad enorme, no obstante, digamos, no siempre eso es lo que nos influye directamente a nosotros. ¿Por qué? Porque no, nosotros no importamos crudo, sino que nosotros importamos directamente el derivado. Y ahí vos tenés el precio del crudo, después tenés los márgenes que hace la industria que extrae el crudo, después la industria que procesa, que transforma eso en diésel, que transforma eso en nafta, gasolina, etcétera, y en otros derivados. Después tenés el flete, que puede ser en nuestro caso el flete marítimo, que tiene un costo, el flete fluvial, que depende nuevamente de los niveles del río, que nosotros hemos tenido bajante en estos años. Después tenés el gasto, digamos, de distribución y comercialización e impuestos. Todo eso entra, digamos, dentro de la cadena, digamos, de lo que nosotros, cuando nosotros vamos y compramos, digamos. Entonces, ¿qué porcentaje tiene eso? Y bueno, depende mucho del país, digamos,
y depende mucho del lugar, depende mucho si producís, depende mucho si tenés industria. Pero bueno, en nuestro caso, la otra variable encima importante es el tipo de cambio. Porque si el tipo de cambio sube, por supuesto que eso va a tener un efecto importante también en la compra. Pues nosotros debemos comprar en dólares. Y vos querías compartir ya para ir cerrando nomás, Alfredo, porque tengo la última información que habías requerido y era sobre las medidas aplicadas a los combustibles el 4 de febrero, cuando estamos hablando de Paraguay. ¿Había una cuestión ahí en específica para lo que era el proceso del mercado de combustible en Paraguay o cómo era eso? Sí, bueno, que en eso digamos, mucha gente, por ejemplo, hablaba de quitar, digamos, el impuesto selectivo al consumo. Otro día podemos hablar de por qué está este impuesto y el efecto que justamente tiene ese sentido de paliar, digamos, las medidas o el impacto nocivo que tiene, ya sea en el medio ambiente o en la salud de las personas, el uso de los combustibles, ¿verdad? Pero el gobierno del 4 de febrero hasta, si no me equivoco, el 30 de julio ha tenido medidas excepcionales y básicamente lo que hizo es, porque ahí entramos en un detalle más grande. Paraguay, ¿vos querés decir algo? Sí, quería nomás decir que la reducción se aplica hasta septiembre y en la quincena se estaría prorrogando hasta octubre, según la última información que nos proveen de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Que ahí tenemos, esas son las tasas, pero ¿qué ha hecho el gobierno a partir del 4 de febrero? Dijo, o sea, esas son las tasas aplicadas, digamos, a los combustibles. Entonces vos tenés, por ejemplo, la nafta hasta 88 octanos, 24%, la nafta de 97 octanos o más, 38%, el gasoil 18%. Pero entonces, ¿qué es lo que Paraguay importa? Y eso es importante para que la gente entienda nuestro mercado. Paraguay importa por sobre todo el gasoil, o sea, diésel tipo 3, que tiene mayor contenido de azufre, el tipo 1, que es, digamos, un gasoil más premium, que usan los autos, camionetas, incluso de alta gama. Y después tenés la nafta virgen va a tener entre 58 y 65 octanos. La nafta que según el octanaje puede ser 85 o 91 octanos. Y la medida del alcohol, que el alcohol se produce acá, es el etanol, que por general entre el maíz y la caña de azúcar. Las plantas que nosotros procesamos por lo general son más bien de maíz, y ahí estamos hablando, digamos, un componente importantísimo en el consumo, porque vos tenés gente que consume directamente etanol, carga directamente etanol en sus máquinas, sus autos, pero de la nafta entre el 25 y el 28% de uso. ¿Y qué hace eso? Eso hace que el octanaje suba. Entonces, nosotros tenemos que ver todo eso, los precios del derivado de la nafta virgen y de dónde estás comprando, de qué industria, porque cuanto más lejos puede ser más barato, pero más lejos eso te implica un costo mayor de flete. Pero en lo que hizo el gobierno, en vez de que sean los promedios de venta y aplicar el impuesto, esas tasas, ha hecho, digamos, números fijos. Entonces hizo que la base imponible esté fijo. Entonces no importa si el gasoil o el diésel o el crudo baja o sube, porque la base va a ser siempre la misma. Y cierro nomás con esto, porque en gran medida lo que nosotros vemos en el presupuesto general de la Nación, que salió hace poco, el Ministerio de Hacienda estima que los ingresos del fisco por impuestos selectivos al consumo de los combustibles y sus derivados es de cerca de 2.407 billones. Estamos hablando de cerca de 370 millones de dólares aproximadamente. Con todas estas medidas, obviamente que ese ingreso se reduce. Pero bueno, para después entrar cuánto es lo que se consume, cómo podemos ver el consumo, cuánto maíz necesitamos para suplir el etanol, etcétera, etcétera. Esos son todos datos que nosotros tenemos y que podemos ir compartiendo próximamente. Y que ir viendo los precios de la importación también, cómo fueron subiendo o cómo bajaron en el 2020 con esa caída de la demanda global y con los precios, y cómo paulatinamente fueron subiendo. Alfredo Pereira, tenemos ya que despedirnos, llegamos al punto final de Economía 1000. ¿Puedo decir una última cosa? Ya nos están quitando prácticamente, 3 minutitos nos pasamos adelante. En gran medida las estimaciones del crudo, estoy hablando acá, es que sigan, digamos, relativamente como están ahora, porque hay una mezcla entre una demanda que surge y estos temas de recesión global por las medidas, digamos, contractivas que están teniendo las economías más importantes.
Muchas gracias, Alfredo. Josema, compañeros, ya nos vamos yendo. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 13. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a Mil, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Economía a Mil fue presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.